El Evangelio de Marcos. Rudolf Steiner. El fin del tiempo antiguo y el principio del tiempo nuevo. El Evangelio de Marcos comienza, como es sabido, con las palabras: esto es el principio del Evangelio de Jesucristo. Mirándolo bien, estas primeras palabras ya contienen 3 enigmas que se presentan a quien, en nuestros tiempos, trata de comprender este Evangelio. El primer enigma reside en las palabras: esto es el principio. ¿El principio de qué? ¿Cómo hemos de comprenderlo? El segundo enigma, el principio del Evangelio. ¿Qué nos dice la palabra Evangelio en sentido antroposófico? El tercer enigma encierra lo que muchas veces hemos mencionado: la comprensión de la figura de Cristo Jesús mismo. Quien trate de profundizar el conocimiento del propio ser tiene que ser consciente de que la humanidad está evolucionando y progresando, de modo que la comprensión de estos o aquellos hechos, de esta o aquella revelación, no puede ser algo definitivo a lo que se llega en determinada época, sino que esa comprensión también progresa. Esto significa, si los términos evolución y progreso se toman en serio, que con el correr del tiempo los hechos más profundos de la humanidad exigen necesariamente una comprensión cada vez más exacta y más profunda. La contemplación de los 3 enigmas nos permite comprobar, por la comprensión de un documento como el Evangelio de Marcos, que hemos llegado progresivamente en nuestra época al punto en que comienza una nueva época. No obstante, en forma bien definida, ha venido preparándose lo que podrá conducirnos a la verdadera comprensión de este Evangelio, como asimismo a comprender lo que significa lo expresado como que el Evangelio comienza. Esto es el principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo se explica esto? Solo hace falta echar una mirada retrospectiva sobre lo que en las almas vivía en tiempos pasados relativamente cercanos para verificar que la característica de la comprensión puede haber cambiado. Más aún, tiene que haber cambiado con relación a semejante asunto. Si nos remontamos más allá del siglo XIX, encontraremos que, pasando por los siglos XVIII y XVII, nos acercamos cada vez más a un tiempo en que los hombres, que en su vida cultural tenían que ver con los evangelios, para poder comprenderlos, partían de bases totalmente distintas de las de hoy. ¿Qué visión pudo formarse un hombre del siglo XVIII acerca de toda la evolución de la humanidad si él no pertenecía a los pocos que de alguna manera se relacionaban con una u otra categoría de iniciación, o bien con cierta revelación oculta, es decir, si vivía en base a lo que la vida interior le ofrecía? El horizonte de los hombres más cultos en la cumbre de la cultura de aquella época, en cierto modo, no abarcaba más que la vida de la humanidad dentro de un límite de 3 milenios. Uno precristiano
que para la visión ya se perdía en las tinieblas, y cerca de 2 milenios transcurridos desde la fundación del cristianismo. Mirando atrás al primero de estos milenios, se le presentaban al historiador los tiempos de la antigua Persia, cual una místicamente sombría época prehistórica de la humanidad, época que, aparte de ciertos conocimientos acerca de la cultura egipcia, figuraba como tiempo precedente a la historia propiamente dicha, la que comenzó con la cultura griega. En cierto modo, el helenismo formaba parte de la Ilustración de la época, es decir, del siglo XVIII. Del helenismo partían todos quienes trataban de profundizar la comprensión de la vida humana, y dentro del helenismo se presentaba todo lo relacionado con los tiempos remotos de ese pueblo y su trabajo para la evolución de la humanidad, todo lo cual tiene su origen en Homero y en los poetas trágicos y todos los demás escritores griegos. Después se veía que paulatinamente el helenismo se acercó a su decadencia y que exteriormente fue dominado por los romanos. Pero tan solo exteriormente, porque en el fondo Roma solo venció al helenismo en sentido político, mientras que en realidad adoptó la cultura y la esencia griega, de modo que también se podría decir que políticamente los romanos vencieron a los griegos y espiritualmente que los griegos vencieron a los romanos. En el transcurso de este proceso, en que el helenismo espiritualmente vencía al romanismo, volcando a este último a través de cientos y cientos de conductos los frutos de su producción cultural, los que, a su vez, se transmitían a toda otra cultura del mundo. Durante este proceso, el cristianismo fluyó en la cultura grecorromana y luego se transformó esencialmente cuando los pueblos nórdico-germanos participaron en el progreso de aquella cultura. Con este confundirse del helenismo, romanismo y cristianismo, transcurrió el segundo milenio de la historia de la humanidad, como ésta se veía en el siglo XVIII, y con ello el primer milenio del cristianismo. Para el concepto del hombre del siglo XVIII, comienza entonces el tercer milenio de la cultura de la humanidad, o sea, el segundo del cristianismo. Si lo concebimos más profundamente, vemos que, a pesar de que aparentemente todo sigue su mismo curso, este se encauza en un modo muy distinto en dicho tercer milenio. Basta remitirnos a dos figuras, un pintor y un poeta, los que, si bien aparecen unos pocos siglos solamente después del comienzo del nuevo milenio, dan prueba, no obstante, de que en el segundo milenio se nota un bien definido impulso para la cultura occidental, el que siguió obrando en la posterior evolución. Se trata de Giotto como pintor y Dante como poeta. Estas dos figuras representan el principio de todo lo que les sigue, y lo que ellas dieron a la humanidad se transformó en la civilización occidental. Con esto hemos caracterizado los 3 milenios que la visión abarcaba. Sin embargo, después llegó el siglo XIX,
Solo un profundo conocimiento de toda la cultura de nuestros tiempos podrá comprender lo que sucedió en el siglo XIX y lo que cambió. Todo esto vive en las almas, pero muy pocos hombres llegan a comprenderlo. Hemos dicho que el horizonte de la humanidad del siglo XVIII solo abarcaba al helenismo. El tiempo anterior a este ya se presentaba como algo indefinido. Lo que sucedió en el siglo XIX, comprendido por pocos y, hasta ahora, apenas apreciado en lo justo, consiste en que el Oriente penetró de una manera muy intensa en la cultura occidental. Esto lo debemos tener bien presente si queremos comprender la transformación que se operó en la civilización del siglo XIX. En verdad, este penetrar del Oriente arrojó sombras y luces sobre todo lo que, paso a paso, fluyó en la cultura y seguirá influyéndola cada vez más. Esto requiere una nueva comprensión de las cosas que hasta ahora la humanidad había concebido de un modo totalmente distinto. Si consideramos diversas figuras e individualidades que influyeron sobre la civilización de Occidente, características de todo lo que vivía en un alma de principios del siglo XIX, interesada en la vida espiritual, podemos nombrar al rey David, Homero, Dante, Shakespeare y finalmente Goethe, quien entonces penetraba en la vida cultural. La futura historiografía tendrá bien presente que a finales del siglo XVIII y principios del XIX, el tesoro espiritual de la cultura de la época estaba determinado por ellas. Mucho más de lo que podría suponerse vivían en la cultura hasta en los más sutiles sentimientos del alma. Los afectos y las verdades de los salmos del rey David vivía lo que en realidad ya se encuentra en Homero y que en Dante tomó forma tan grandiosa. Vivía además lo que en Shakespeare había encontrado su expresión indirectamente, tal como vive en el hombre del tiempo moderno. A todo esto se suma la aspiración a la verdad del alma humana, que encontró su expresión en el Fausto de Goethe, y que muchas veces se ha caracterizado diciendo: todo hombre que aspira a la verdad lleva en sí mismo algo que se parece a la naturaleza de Fausto. Sobrevino entonces una perspectiva totalmente nueva que trascendió el contorno de estos 3 milenios con las referidas 5 figuras. A través de caminos, por el momento insondables por la historia exterior, se añadió a la vida espiritual europea un oriente interior. No solamente se unió a las obras anteriormente mencionadas lo proveniente de los Vedas y de la Bhagavad Gita, poesías orientales que suscitaron sentimientos muy distintos de los creados por los salmos o las obras de Homero y Dante, sino que también surgió algo que penetró por caminos misteriosos, manifestándose cada vez más en el curso del siglo XIX. Basta hacer recordar un solo nombre que a mediados del siglo causó sensación y se verá claramente lo que acabamos de exponer. Me refiero a Schopenhauer. Si en vez de limitarnos a lo teórico de su sistema, consideramos
lo que como fuerza de sentimientos impregna todo su pensar, se nos revelará la profunda afinidad de este hombre del siglo XIX con el modo de pensar en sentido oriental ario. En todas sus expresiones y en el matiz de sus sentimientos vive lo que podría llamarse el elemento oriental en el occidente. Y esto se transmitió en la segunda parte del siglo XIX a Edward von Hartmann. Los caminos misteriosos a los que acabamos de referirnos se comprenden mejor si se toma en cuenta que por la evolución del siglo XIX, efectivamente resultó una total transformación, cierta metamorfosis del pensar y del sentir humanos, pero no en un solo lugar, sino en la vida cultural de todo el orbe. Para comprender lo sucedido en Occidente, basta comparar cualquier cosa que en el siglo XIX se escribió sobre religión, filosofía u otra materia de la cultura con lo que al respecto pertenece a los primeros tiempos del siglo XVIII. Se verá entonces que se ha producido una transformación y metamorfosis fundamentales de manera tal que en los hombres se formularon las cuestiones de los más profundos enigmas del universo. Todo tendió a plantear nuevos problemas, a crear un modo de sentir, y todo cuanto la religión y lo relativo a ella le habían dado al hombre, ya no pudo darse de la misma manera al alma humana. En todas las cuestiones religiosas se buscó algo más profundo, más recóndito. Y no solamente en Europa, sino que lo característico reside en el hecho de que al comenzar el siglo XIX surge en las gentes de todos los países civilizados el impulso interior del pensar de una manera diferente. Para ver más claramente de qué se trata, hay que darse cuenta de que se produce un mutuo acercamiento de los pueblos como, asimismo, de sus culturas y confesiones. De una manera extraña, hombres pertenecientes a las más diversas confesiones empiezan a comunicarse unos con otros. Daremos un ejemplo característico que señala plenamente lo aludido. En la cuarta década del siglo XIX apareció en Inglaterra un brahmin, quien, dentro de su religión, sostiene como verdadera la filosofía de la Vedanta, Ram Mohan Roy, fallecido en Londres en 1836. Esta individualidad impresionó e influyó sobre gran parte de sus coetáneos, quienes se interesaron por semejantes cuestiones. Lo notable de su actuar reside en que, por un lado, fue un incomprendido reformador del hinduismo y, por el otro lado, bien comprendido por todos los europeos, quienes, en ese campo, se hallaban a la altura de su tiempo. Él no les dio ideas que solo hubiesen sido comprensibles en base al orientalismo, sino que realmente concebibles en base al sentido común. ¿Cómo actuaba Ram Mohan Roy? Decía aproximadamente lo que sigue: vivo dentro de la esfera del hinduismo, en la que se veneran ciertos dioses, las más diversas figuras divinas. Si se pregunta a las gentes de mi patria por qué adoran a esos dioses, responden: es una vieja costumbre, no sabemos de otra cosa. Así lo hacían nuestros padres, nuestros abuelos,
etc. Y Ram Mohan Roy explicaba que, no habiendo otro motivo, surgió en mi patria la más grosera y más criticable idolatría que deshonra, o lo que fue la primera grandeza de la religión de mi patria. Hubo otrora una confesión que así decía: la que en forma parcialmente contradictoria se encuentra en los Vedas, pero que más tarde, en su forma más pura para el pensar humano, fue insertada por Vyasa en el sistema Vedanta. Y agregaba que esto es lo que él reconoce. Para facilitar la comprensión idiomática, hizo traducciones al lenguaje común de la India y también compendios de lo que él consideraba como la doctrina genuina, repartiéndolos entre el público. Ram Mohan Roy estaba convencido de que detrás de esos dioses y de aquella idolatría había una diáfana sabiduría de un primitivo único Dios, de un Dios espiritual que vive en todas las cosas, un Dios que la idolatría ya no reconoce y el cual, sin embargo, deberá nuevamente penetrar en el alma humana. Cuando este Brahmin de la India hablaba de lo que él consideraba como Vedanta genuina y la verdadera confesión india, no resultaba extraño, sino que la gente le comprendía correctamente. Fue como una especie de fe concebible con el intelecto y asequible a toda persona que, en base a la razón, se dirigiera al único Dios universal. Hubo también sucesores de Ram Mohan Roy, Rabindranath Tagore y otros. Es particularmente interesante que uno de ellos, como indio, pronunciara en el año 1870 una conferencia sobre Cristo y el cristianismo. Es sumamente interesante oír a un indio hablar sobre Cristo y el cristianismo. No toca el tema del misterio del cristianismo, pues está lejos de comprenderlo. Toda la conferencia demuestra que él no es capaz de concebir el hecho fundamental. Quiere decir que el cristianismo no parte de un maestro personal, sino precisamente del misterio del Gólgota, de un hecho histórico universal, de la muerte y la resurrección. Por otra parte, concibe y comprende que en Cristo Jesús vino una entidad eminentemente significativa para todo corazón humano, entidad que debe considerarse como figura ideal para la historia universal. Es muy llamativo oír cómo el indio dice que al profundizar su contemplación acerca del cristianismo, han de considerar que en Occidente el cristianismo deberá experimentar una futura evolución, puesto que el cristianismo que los europeos traen a su patria no lo está verdaderamente. Estos ejemplos nos indican que no solamente las almas europeas empezaron, por así decirlo, a considerar lo que existe detrás de las distintas religiones, sino que también en la lejana India y ciertamente en muchos otros lugares del orbe empezaron a moverse los eruditos para contemplar desde un nuevo punto de vista lo que se había poseído durante siglos y milenios. No se comprenderá totalmente esta metamorfosis de las almas del siglo XIX, sino en el curso del tiempo venidero. Y solo la futura historiografía reconocerá
que a través de semejantes procesos debió producirse una total renovación y transformación de todas las cuestiones y de todas las formas para comprender las concepciones antiguas. Son procesos que, si bien aparentemente interesaban a pocos, fluían, no obstante, en los corazones y las almas a través de miles y miles de conductos y que actualmente se hacen notar en todas las almas que de alguna manera participan de la vida espiritual. Así existe realmente en todas partes del mundo una grandiosa y profunda contemplación de las cuestiones trascendentales. Responder a estas preguntas es la tarea de nuestro movimiento espiritual. Este movimiento está convencido de que a través de las antiguas tradiciones no es posible responder a las referidas preguntas, ni tampoco la ciencia natural moderna o concepción del mundo que solo trabaje con los factores de dicha esencia, o concepción del mundo que solo trabaje con los factores de dicha ciencia, sino que esto requiere el trabajo de la ciencia espiritual y la investigación de los mundos espirituales. Con otras palabras, que todo el curso de la evolución conduce a que solo la investigación de los mundos superiores puede contestar las preguntas de la humanidad de nuestros tiempos.